Amigas y amigos, les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisiónradio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Lunes y viernes, 2 de la tarde, hora del este, por lavisiónradio.net. Información que va contigo. Muy buenas tardes, amigas y amigos de lavisiónradio.net. Les habla Luis Velázquez. Encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. En los controles, como siempre, mi querida amiga Alexia. Son las 2 de la tarde de hoy, 17 de diciembre del año 2021. Nuestro número de teléfono es el 678-477-3036. Y asimismo se puede comunicar con nosotros a través de las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Cuando entren a Facebook, por favor, pongan La Visión ATL. Y ahí nos podrán ver en vivo. Ahí podrán ver la programación de la visión. En la tarde de hoy tenemos una conversación muy interesante, además con una persona que quiero muchísimo, a quien aprecio y respeto infinitamente, a él y a su familia. Se trata del doctor Eduardo Porcarelli. Eduardo, además, somos conductores de un programa exquisito, te diría yo, que es Séptimo Laberinto. A mí realmente, cada vez que lo hacemos, me deja muy emocionado. Una maravilla. Pero bueno, el tema de hoy es algo muy interesante. Somos los dos venezolanos y nos duele mucho el terruño. Pero por todas partes escuchamos malas noticias, regulares noticias, pero no pasan de ahí, en todo caso. Buenas tardes, Eduardo, ¿cómo has estado? Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Alexia. Bueno, feliz de estar con ustedes en otro plano, en otro programa, pero también aprovecho la oportunidad para desearte un feliz cumpleaños. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Eduardo, yo he estado revisando informes sobre Venezuela, sobre todo las perspectivas de Venezuela que se realizó hace poco. He leído algo que apareció en Pro Da Vinci, que es una página que a mí me gusta mucho. He leído lo que apareció en el Nacional también al respecto. Pero quedé como un poco desajustado por una sencilla razón. Tendría que haber alguien que me convenza de que estoy equivocado en mi línea. Lo que leí fue informes económicos, efectivamente, pero nadie habla de política. Es decir, para mí, quizás estoy equivocado. Si tú en un país no tienes estabilidad política, cosa que estamos muy lejos de tener, difícilmente lo otro pueda ser exitoso, como es el caso económico, por supuesto, con el impacto que tiene en la sociedad. ¿Qué opinas tú, Eduardo? Bueno, por supuesto que el tema económico es importante en el desarrollo de cualquier país, no solo de Venezuela en la situación en la cual se encuentra, sino cualquier país del mundo. Si no está apalancado por un crecimiento económico, pues es muy difícil para las instituciones del país poder de alguna manera facilitar la generación de riqueza, facilitar la repartición de riqueza. Y por supuesto que la población en general es la que sufre las consecuencias de ello. El caso de Venezuela, que es el que nos trae hoy en este programa, es muy particular. Venezuela es uno de los pocos países del mundo que no tiene perspectivas de crecimiento importante. Por supuesto que el año pasado y antepasado, en virtud de los efectos del COVID, pues muchas economías del mundo crecieron a tasas menores, algunas no crecieron, pero el último informe del Fondo Monetario Internacional lo que nos señala es que para el próximo año las dos únicas economías del mundo que no van a crecer es la de Venezuela, que va a seguir anclada en un menos 5%, por supuesto después de haber venido de un menos 30% de tasa negativa de crecimiento económico en el 2019, y Myanmar, que tiene unas perspectivas de crecimiento económico o tasa de crecimiento negativa de menos 17%. Y cuando proyectamos esto para el año 2023 encontramos la misma situación.
Venezuela va a seguir con una tasa negativa de crecimiento de -3% y Myanmar con una tasa negativa de crecimiento similar al -17%. Lo que te indica pues que a pesar de que en Venezuela ya se comenta de que pudiera haber alguna recuperación de algunos sectores, sobre todo el sector comercio, producción de alimentos, etcétera, es en una proporción tan pequeña que no tiene un impacto importante sobre la tasa de crecimiento del país. Sí, a mí me impactó también porque leí lo que había escrito Bloomberg al respecto sobre las proyecciones para 2022 y habla de Venezuela, textualmente dice el informe, Venezuela se arregló. Ahora, mi pregunta es, ¿de qué hablan? Es decir, ¿qué me perdí o qué nos perdimos nosotros en el caso de Venezuela? Y hoy hablando con un exalumno de Venezuela, hablando sobre esto precisamente, él me dice, bueno, es que hay dos Venezuelas claramente definidas. La que se ve en Las Mercedes, que es un lugar muy lindo de Caracas, que me parece recomendable para la gente que vaya. Y hay otra Venezuela que es la que no se ve. Él me dice, hay una Venezuela que tiene en donde circulan los automóviles, los Maserati, los Porsche, los Ferrari, y hay otra Venezuela que anda todavía en colectivos destartalados, a pie, algunos de ellos. Claro, lo que pasa es que es similar al ejemplo de un paciente que está muy enfermo, ¿no? Y entonces tiene una leve mejoría y tú dices, bueno, tiene una leve mejoría, pero sigue muy enfermo. ¿En qué se basa Bloomberg, por ejemplo? Que Venezuela tiene ya varios años en una situación de hiperinflación. Y para los economistas, una economía está en una situación de hiperinflación cuando la tasa de inflación mensual es superior al 50%. Venezuela ha tenido años en que la tasa acumulada de inflación ha sido de más de 3000%. ¿Qué sucede? Que para noviembre de este año, que es hasta la última fecha con la cual se tiene información de inflación, la inflación acumulada de noviembre de este año con noviembre del año anterior es de aproximadamente 600 y tanto por ciento. Es decir, que los economistas estiman que si la economía se sigue comportando de la misma manera, quizás para febrero ya Venezuela sale del espiral hiperinflacionario, no del espiral inflacionario, sino del espiral hiperinflacionario, es decir, que registraría tasas de inflación inferiores al 50%. Pero yo quiero invitar a cualquier persona que nos está escuchando o cualquier ciudadano del mundo que nos diga si para ese ciudadano vivir con una tasa de inflación de 600% es algo que se pueda manejar. Si aquí en Estados Unidos ya la gente se está quejando por los últimos repuntes inflacionarios que todavía mantienen la inflación en los Estados Unidos en una sola cifra, quizás escasamente pueda llegar a 2 cifras, pero baja. Imagínense lo que es vivir año a año con acumulados de inflación de más de 3000%, 2000 y pico por ciento, y para este año una proyección de 600 y tanto por ciento. Sigue siendo catastrófico. Y en el caso de la tasa de crecimiento económico, es que les decía que en el 2021 va a cerrar en -5%, y quizás para el próximo año pueda cerrar en -3%, pero sigue siendo una tasa de crecimiento negativa. Entonces, estas son una recuperación, pero relativa, una recuperación de un paciente que estaba en estado terminal y que ahora se encuentra en un estado muy grave. Claro, claro, eso sí, es ilustrativo lo que tú dices. Este, sobre todo que, explícame una cosa, me decía él, esta persona con quien estuve conversando, bueno, cuando tú vas a las Mercedes, por volver a repetirlo, vas a cualquier otro de esos lugares, como diría un amigo mío poco marxista, un antro del consumo, ves que no es similar. Me dice, tú hubieses estado acá el día del Viernes Negro. ¿De cuándo acá hay Viernes Negro en Venezuela? Y la cantidad de dinero que se gastó en ese Viernes Negro, un país como el nuestro, no tiene ningún sentido. ¿Cómo nos mostramos nosotros al mundo cuando en toda la prensa internacional
llevó las fotografías, habló del Viernes Negro en Venezuela y dice, bueno, pero ¿en dónde estamos? Sí, Luis, yo eso sí quiero relativizarlo un poco, ¿no? Porque han circulado en las redes un video tú lo decías al principio del programa, de la urbanización Las Mercedes, que para los que no son venezolanos viene siendo como la zona rosa en México, o la zona, creo que T en Colombia, etcétera. O para nuestros amigos peruanos viene siendo como, digamos, la zona donde está el Arcomar, en San Isidro. Es decir, la zona más pujante en restaurantes, hoteles, locales comerciales, pero eso apenas es un fragmento del país. El último estudio de la Universidad Católica, el estudio en COVID, indica que hay un registro de pobreza en Venezuela de 78% de pobreza crítica y de 93% en pobreza general. Es decir, que un 93% de la población escasamente tiene la oportunidad de comer algo de vez en cuando por la situación de miseria, recibiendo un salario de $2 y pico al mes. Pero yo quisiera darles más detalles sobre esto porque tengo que hilar la construcción de la idea con más tiempo. Claro. Eduardo, permítanos que vamos a una pausa y ya regresamos y continuamos con esta interesantísima conversación. Estamos con el doctor Eduardo Porcarelli conversando acerca de las perspectivas de Venezuela en el año 2022. Seguro. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor Eduardo Porcarelli acerca de las perspectivas de Venezuela en el año 2022. Nos hablabas, Eduardo, sobre, nos daba una información económica que decías que necesitabas un poco más de tiempo para poder explicarnos y para que nosotros podamos entender qué es lo que está sucediendo en el país. Parece que Eduardo, la conexión se quedó. Sí, ahorita está ingresando nuevamente. Vamos Okay. a ver entonces si podemos solucionarlo. Se quedó pensativo ante tu pregunta, Luis. Así es. O tal vez está pensando, ¿qué le compraré a Luis de regalo? Amén. A quien ya lo tiene todo. Que no sabe. Ven, ahí está ya de vuelta. Estábamos hablando de que probablemente te habías quedado meditando de la profundidad de la pregunta o meditando en qué comprarle de regalo de cumpleaños. A ver, imagínate, me pasó algo insólito. Desconecté la computadora sin querer. Desconectó la computadora completa. Bueno, Eduardo, dime una cosa. Nos dijiste que querías un poco más de tiempo para poder desarrollar una idea, al menos darnos, por supuesto, a mí y también a los oyentes, un poco de tu experticia para poder comprender qué es lo que está sucediendo allá. Sí, Luis, les decía en el caso específico de Venezuela, que el tema de las Mercedes y la aparente despliegue de riqueza que se veía allí en ese video, que esas cifras hay que tomarlas muy en cuenta, ¿no? Les comentaba que ese estudio en COVID dice que la pobreza en Venezuela es de 93%. Hay algunas economistas que dicen que los cálculos que ellos hacen no son muy ortodoxos y que quizás la pobreza no se encuentra en esa cifra de 93%, sino un poco más abajo. Es decir, en algún lugar entre el 93% y un 70%, un 65%. Digamos que uno de los grandes problemas que tiene Venezuela es el del acceso a las cifras, ¿no? Todos los estudios se hacen con proyecciones, pero pongamos, por ejemplo, que la cifra real de pobreza sea 70%. Eso implica que si nosotros sacamos la cuenta de los 28 millones de habitantes que están en Venezuela, aproximadamente unos 8 millones serían los que no se encuentran en esta situación de pobreza crítica. Y el resto, los 20 millones restantes, serían los que se encuentran en una situación de pobreza. Por supuesto que si
tomamos en cuenta que 8 millones tienen un poquito más o una mejor capacidad de poder adquisitivo, que como les digo, para algunos estudios pueden ser 8 millones y para otros quizás mucho menos gente tiene esa capacidad adquisitiva de tener cierto acceso a divisas vía remesas o vía alguna actividad que generen. Pongamos de que 5 millones, 6 millones de personas sean las que tienen ese poder adquisitivo, pues lógicamente en aquellos puntos de las grandes ciudades de Venezuela o de Caracas, donde se venden mercancía y donde hay restaurantes, pues se van a ver copados, llenos. Pero eso es una fotografía de una parte muy pequeña del país, de una realidad muy pequeña del país, porque cuando se viaja al interior, a la Venezuela adentro, pues lo que se encuentra es pobreza y pobreza extrema. Sí. Yo te decía al principio que yo soy de los que piensan que con inestabilidad política es muy difícil llevar a cabo cualquier proyecto económico. Le es muy difícil al empresario invertir por una razón. No hay estabilidad, pero sobre todo no hay credibilidad en las políticas que puede aplicar el gobierno. Ahora, políticamente, ¿cómo está Venezuela después de una elección que fue bastante oscura, una elección lamentable, además regional y municipal? Bueno, como todos sabrán, la llegada a las elecciones en Venezuela, esto que se llamó las megaelecciones para elegir alcaldes y gobernadores, estuvo signada por las dudas sobre la transparencia del Consejo Nacional Electoral, sobre la transparencia del funcionamiento del sistema electoral venezolano. Acuérdense que hubo una misión de observadores de la Unión Europea, ellos ya dieron su informe, por ejemplo, en lo que se refiere al uso de recursos públicos para la promoción de candidatos, pues el gobierno de Maduro era con creces a lo que pudo haber sido el acceso a medios públicos y recursos de los candidatos de la oposición. Pero ahí se llevó esas elecciones con una oposición totalmente dividida, un grupo de opositores que creía en la relativa legitimidad del proceso o el hacer uso del proceso como una herramienta para el cambio político, así que era mucha legitimidad en lo que elecciones electorales, y otra parte de la oposición que simplemente no creía en el sistema electoral venezolano y en la transparencia del proceso electoral. De allí de que eso llevó a que la participación haya sido muy limitada de algunos candidatos opositores y en algunos casos eh, exagerada en cuanto al número de candidatos, porque cada uno creía de que tenía un plan mejor que el del otro. Entonces ya hay una estimación en lo que son los resultados de las gobernaciones. La oposición logró obtener 3 gobernaciones. Hay una que es en el caso de Barinas, donde se objetó los resultados. Barinas es la cuna donde nació Chávez, donde ha triunfado el chavismo por años. Es una gobernación típica para ellos, pero en la apariencia que el candidato de la oposición, Superlano, Voluntad Popular, había ganado, el Tribunal Supremo de Justicia Electoral, pasando por encima del Consejo Nacional Electoral, que era quien respondía decidir la pertinencia o no de realizar de nuevo las elecciones, decidió que tenían que realizarse de nuevo e inhabilitó el candidato de la oposición que resultaba ganador, que era Freddy Superlano. Entonces, esto lleva a que se repitan allí que se vayan a repetir allí las elecciones, pero les decía que hay un estudio que indica que si la oposición hubiera ido con candidatos unitarios, pudiera haber ganado 14 gobernaciones y no las 3 que ganó. Ahora, ¿por qué? Porque en muchas gobernaciones fueron ganadas, por supuesto, por los candidatos oficialistas, pero la suma del segundo y tercer candidato de la oposición hubieran superado con creces los votos que obtuvo el primer candidato del chavismo que resultó ganador. Ahora, todo eso nos lleva también que con independencia de cómo se realizaron esas elecciones, el venezolano de a pie está cansado ya de la falta de credibilidad de las instituciones y de cómo está actuando la oposición o los distintos tipos de oposición y cómo actúa el gobierno.
¿Y en qué se ve reflejado eso? Bueno, primero en que este ha sido uno de los procesos electorales con mayores niveles de abstención. Generalmente las elecciones de gobernadores y alcaldes registran altos niveles de abstención, pero esta en particular registró un nivel de 58%. Hay un dato curioso que la oposición, aún habiendo ganado solo 3 gobernaciones de 21 y solo 112 alcaldías de 335, obtuvo más votos que el gobierno. La oposición obtuvo 4.429.137 votos frente a los 3.722.666 del chavismo, y con un agravante mayor, que tanto para el chavismo como para la oposición hay una disminución del caudal de votos. Recordemos que en su oportunidad fue electo con más de 8 millones de votos, logró registrar 6 millones de votos, pero el chavismo que participó en este evento electoral fue de 3.700.656. Hay una corrección, la oposición ha logrado un poquito más de participación que en otros eventos electorales, pero sigue siendo muy baja, tomando en cuenta que 80 o más del 80% de la población rechaza la gestión de gobierno. Sí. Hay otra cosa que te quería preguntar y tiene que ver con la decisión del Tribunal Supremo en el exilio de darle legalidad a la renovación del mandato de Juan Guaidó. Eso es interesante, pero inmediatamente después de haber aparecido eso, tú ves que nadie reaccionó. Nadie. Y eso no es positivo. Claro, lo que tenemos que imaginar, Luis, es lo difícil que es interpretar un país que tiene 2 asambleas nacionales, 2 presidentes de la República y 2 tribunales supremos de justicia. Entonces, dependiendo en qué acera se ubica una persona, respeta la institucionalidad de un lado o del otro. Pero visto desde la acera de la oposición, pues esta sentencia, si se le da legitimidad y legalidad al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, pues es un pronunciamiento importante. Si no se le da esa legitimidad y legalidad, lógicamente no tiene ninguna validez, dependiendo en qué aspecto se ubica el artista. Lo que sí es una realidad es que en esa sentencia se indica claramente que todavía permanecen las condiciones objetivas que implican que hasta tanto no se realicen unas elecciones justas en Venezuela, limpias, transparentes, con instituciones confiables, pues se objeta la legitimidad y legalidad de la presidencia de Maduro. Eduardo, permíteme que vaya de nuevo a una pausa y ya regresamos. Estamos conversando con el doctor Eduardo Porcarelli acerca de las perspectivas de Venezuela en el año 2022. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor Eduardo Porcarelli. Eduardo, ahora, nada de eso trae paz social, trae más angustia. El solo pensar de que Maduro va a continuar un tiempo más ahí, que no solamente es un problema de Maduro, sino como yo le llamo en algunas oportunidades, Alí Baba y los 40 ladrones van a permanecer gestionando el poder en Venezuela. Eso es desesperanzador. Sí, Luis, porque, claro, por un lado hay personas que quizás no tienen los medios o no tienen estudiado la manera de salir del país, bueno, deciden permanecer en el país, lo cual no es criticable. No es criticable el que se queda y no es criticable tampoco el que sale. Pero ya hay proyecciones de incremento de salida de venezolanos al exterior para el próximo año, y se cree que esa cifra que ACNUR reconoce cercana a los 5.500.000 personas, pero que otras estimaciones indican que pudiera estar en los 6 millones o 6 millones y pico,
puedan llegar el próximo año a más de 7 millones de personas, convirtiéndose prácticamente en la mayor migración de ciudadanos de un país de la historia contemporánea del mundo. Hasta ahora solamente nos supera Siria, pero nosotros ya la cifra, al ritmo al que va, pudiera perfectamente superar la cifra de desplazados, refugiados y emigrantes salidos de Siria. Ahí el cálculo, bueno, mínimo salen de Venezuela sin retorno al país al día 1.000 personas. Es una estimación que hace los estudiosos del tema migratorio en Venezuela. Y los otros que se quedan, pues lamentablemente, si no tienen medios para generar divisas o si no tienen la ayuda de remesas provenientes del extranjero, se encuentran en una situación muy crítica, porque les decía yo que el salario mínimo venezolano está ubicado en los $2, a veces un poco más, un poco menos. El salario de un profesor universitario en Venezuela, por poner otro ejemplo, es $7 al mes. Ahora, imagínense una economía con una inflación de más de 600% acumulada, noviembre 2021, noviembre 2020, y que una persona tenga que vivir con esa cifra. El Banco Mundial considera un salario de miseria aquel en el cual una persona percibe menos de $1.80 al día. Y estamos hablando en Venezuela $2 al mes. Entonces eso nos lleva a ser uno de los países con mayores niveles de miseria en el mundo. Entonces no se dejen engañar por esas luces y esos videos que transmiten desde las Mercedes, porque como les digo yo, ahí pues llega ese pequeño porcentaje o relativo pequeño porcentaje de la población que tiene cierto poder adquisitivo. El resto de la población del país está pensando en cómo solventar el problema de la alimentación del día que está viviendo, sin saber si al día siguiente va a poder comer algo. Claro. Eduardo, yo no sé si tú te acuerdas una vez que tuvimos una reunión en una embajada en Caracas. Estábamos tú y yo y otros dos altos funcionarios de ese gobierno y nos hicieron una pregunta y perdona que te la haga yo de nuevo. Recuerdas que nos dijeron, si ustedes fueran asesores de Maduro, ¿qué les diría en estos momentos? Pero yo te agrego otra cosa. Si fueras asesor también de Guaidó, ¿qué le dirías también a él? Bueno, si fuera asesor de Maduro es muy sencillo, ¿no? Le diría renuncia por el bien del país. Ya no se trata de una cuestión de si tiene simpatías o no, sino que en cualquier país, en cualquier sistema político donde un gobernante tiende a eternizarse en el manejo del poder, pues lógicamente no hay una renovación de las personas que ocupan las instituciones, de nuevas ideas, de nuevas maneras de realizar las cosas. Está totalmente claro de que la gestión de gobierno ha sido un fracaso. Uno ve los resultados de PDVSA. Esta mañana estaba leyendo un excelente artículo de José Toro Hardy sobre lo que hacía él del análisis de la industria petrolera venezolana y bueno, la gestión ha sido totalmente un fracaso. PDVSA, después de ser una de las segundas empresas petroleras más importantes del mundo, no aparece en ningún registro. Venezuela, después de tener una producción, aun cuando el dólar, el barril del petróleo, en una oportunidad llegó a estar en $12, Venezuela tenía una producción de más de 3 millones de barriles, con proyecciones a 6 millones. Ahorita la producción de Venezuela escasamente llega ha tenido una leve recuperación, pero escasamente llega a los 700, 800 mil barriles al día. Quizás pueda llegar a recuperarse al millón de barriles, pero no en los niveles en los que Venezuela tenía una industria petrolera sana y fuerte. Entonces queda claro objetivamente que la gestión de Maduro, desde todos los puntos de vista, variables que uno pueda tomar en cuenta, ha sido un fracaso. En el caso de Guaidó es más complicado porque Guaidó apenas es la cabeza de todo un entramado de fuerzas que no terminan de reorganizarse adecuadamente dentro de la oposición. Nosotros no podemos, como venezolanos, pensar que una sola persona es la que va a salvar al país y nosotros de alguna manera seguimos con una visión robinhoodiana
de la política. Va a llegar alguien o casi una visión de cómics, de superhéroes, donde va a llegar alguien y va a meter a todos los corruptos presos, Así va es. a solventar el país y se acabó y en pocos días. No, hasta que el venezolano no tome conciencia de que cada uno es el que tiene que dar el granito de arena para el cambio, pues va a ser muy difícil que el país cambie. Entonces, por supuesto, Guaidó puede hacer esfuerzos mayores en recomponer la oposición. Yo creo que de alguna manera los ha venido haciendo, pero es un problema que requiere el concurso de toda la fuerza, ¿no? Nosotros no podemos buscar un culpable de todo o un gran ente que va a solucionar todos los problemas. Cada quien tiene que ver el grano de arena que aporta y la responsabilidad que tiene en la situación actual de Venezuela. Yo tengo la impresión desde acá, Eduardo, siempre yo sigo mirando la política como el eje fundamental para que un país realmente pueda salir de donde está. Y tengo la impresión de que dentro de la oposición, más allá de los 4 o 5 grupos que hay, todos diferentes, este, no tienen claro el objetivo, no tienen claro los puntos que deberían de haber en la agenda, que es la liberación de Venezuela. Y, pero yo no tengo claro qué es lo que traba eso, más allá de pensar, porque no es algo que a mí no me consta, de pensar que hay agendas personales, que hay algunos, unos que otros partidos políticos que han ido surgiendo, que también tienen su propia agenda y su propia visión. Pero quizás esas cosas son lo de menos. Lo más es un único punto en la agenda que es Venezuela. Claro, ahí el problema fundamentalmente es que están presentes los egos, ¿no? Y los egos en política limitados pueden tener cierto beneficio, pero extralimitados o desencadenados, más bien tiene un efecto negativo, y es lo que sucede en Venezuela. Cada líder de la oposición cree que tiene la solución mágica en sus manos para resolver los problemas del país y quiere que su solución sea la que prele sobre las soluciones que aportan los demás. En adición que hay un juego de intereses de todo tipo. Hay líderes en la oposición que están pensando en Venezuela y líderes de la oposición que están pensando en sí mismos, ¿no? En cómo colocarse en una situación ventajosa. Y eso es un problema que hasta que no se solvente va a ser muy difícil recomponer esa oposición, cada quien pensando en una agenda personal. Ese es un drama que yo prácticamente cuando pienso en el asunto no le encuentro una solución. Hay gente que dice, bueno, ¿por qué no se lanza una recomposición de la oposición y se lanza unas primarias y de nuevo se vuelve a renovar todo el liderazgo opositor? Pero no todo el mundo apoya esa solución, es difícil de llevarla a la práctica y nada te garantiza que en pocos meses pues esos líderes opositores que renueven su liderazgo sean objetados por otros líderes opositores que quieren tener oportunidades mayores. Entonces, al final, cuando uno busca la semilla del asunto, es que se requiere mayor madurez política en el país. Y claro, como yo varias veces lo he comentado contigo y en otras oportunidades, Venezuela por su edad sigue siendo una nación adolescente. Las naciones europeas son naciones que están ya en sus edades de adultez contemporánea, por decirlo de alguna manera. Nuestras naciones latinoamericanas se encuentran en pleno proceso de adolescencia con, como lo dice bien la palabra, adolecer, con todas las faltas y elementos que carece un liderazgo para entender el compromiso que tiene enfrente. Sí. Hay otro tema que me gustaría abordar y es el tema de la sociedad, porque tampoco vemos, es decir, el líder por sí solo no puede hacer nada si no tiene nadie atrás. Y ese nadie atrás es la sociedad de un país. Podrá querer mucho al líder de arreglar las cosas en cualquier país del mundo, pero si no tiene esa fuerza que le viene, que es la fuerza natural que le viene detrás, que apoya ese cambio, que apoya cualquier pensamiento difícilmente, y eso lo estamos viendo en Venezuela. No se ve efervescencia, no se ve la gente como lo vimos
hace muchos años atrás que la gente pujaba, pero la dirigencia no tenía fuelle, en todo caso, como para poder conducir a esa sociedad ni producir un cambio. Me gustaría que comentara sobre eso al regreso de la siguiente pausa. Estamos conversando con el doctor Eduardo Porcarelli acerca de las perspectivas de Venezuela para el año 2022. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor Eduardo Porcarelli acerca de las perspectivas de Venezuela en el año 2022. Eduardo, te comentaba sobre el tema de la sociedad en general, de lo que a mí no me gusta hablar de pueblo, me parece que cuando tú hablas de pueblo exactamente no, me gusta hablar de sociedad. De Venezuela y todos los países deben tener ciudadanos, los que se llaman sociedad, forman parte de una sociedad. Y después me gustaría que habláramos no solamente sobre ese tema, sino de los apoyos internacionales. Y en el caso de la sociedad venezolana, pues como te decía hace un rato, ya hay cierto cansancio. Los cambios solamente son posibles cuando la gente cree que se pueden producir. Si la gente piensa que los cambios no se pueden producir, pues tiende a resignarse. Y yo creo que en el caso de Venezuela es lo que estamos viendo. La sociedad venezolana cree que los cambios no son posibles y tiende a resignarse. Es decir, por eso participa menos, por eso quiere vivir un poco, digamos, tantos años de polarización política. Dice, bueno, quiero vivir un poco, quiero celebrar la Navidad, quiero hacer otro tipo de actividades donde los presupuestos lo permitan. Y digamos que de alguna manera pues la sociedad se va adaptando a eso. Eso es muy lamentable. La sociedad venezolana está golpeada por la crisis económica. La sociedad venezolana tiene pocas perspectivas de crecimiento en el futuro. La sociedad venezolana está regada por el mundo. Sobre el tema de los apoyos internacionales, bueno, dependiendo de qué lado, ¿no? En el caso del régimen de Maduro, pues hay unos apoyos internacionales importantes que le dan de alguna manera cierto sostén, como es el caso de China, como es el caso de la Federación de Rusia, Turquía, Irán, como es el caso de algunos países latinoamericanos. El mapa en América Latina de nuevo tiende a cambiar de nuevo. Lo hemos visto en Perú, lo hemos visto en Nicaragua, con la reelección de Ortega en condiciones muy objetables, etc. Recientemente hubo, con la presentación de credenciales ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el candidato o la propuesta del gobierno venezolano, Samuel Moncada, que ya tenía un tiempo en Naciones Unidas, pues fue aprobada por más de 173 países, que eso no implica, como ya lo han aclarado muchas voces, un apoyo al gobierno de Maduro, sino simplemente un apoyo, un interlocutor, porque siempre tiene que haber un interlocutor con cualquier gobierno del mundo. Es importante los interlocutores. En el caso del gobierno interino, pues en su momento hubo un apoyo específico de más de 55 países. Yo creo que bajo distintos niveles muchos de esos apoyos se mantienen todavía, quizás un poco más tibio en el caso de la Unión Europea, pero hay apoyos todavía importantes, como es el caso de Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Brasil, Colombia, etcétera. Digamos que eso de nuevo demuestra la difícil situación que se vive en Venezuela, con una doble institucionalidad, con el mundo repartido en una acera o en otro en el tema de los apoyos. Pero lo que sí es una realidad es que en el tema económico, en el tema de los negocios, en el tema de hacer negocios en Venezuela, las condiciones son muy difíciles, pero sin embargo los negocios a veces trascienden las nacionalidades y hay empresas de distintas aceras que están interesadas en hacer de alguna manera negocios en Venezuela, sobre todo de la mano del régimen de Maduro. Sí, todo eso es lamentable porque al final el capital como que no tiene nacionalidad, ¿no? No,
no la tiene. No la tiene y el capital responde a beneficios. Y precisamente hay sectores en Venezuela que requieren inversiones y que pueden ser absolutamente muy productivas, como es el caso minero, por ejemplo. La extracción de minerales preciosos, de tierras raras incluso, y que simplemente con alguna sonrisa del régimen pueden decir, bueno, mire, yo me voy a ganar mi dinero y punto. Me interesa es eso. Sí, efectivamente, el capital trasciende siempre esas fronteras políticas. Hay unas sanciones, sí, claramente establecidas en las cuales empresas, sanciones o medidas sancionatorias, empresas que entren en relación con la administración de Maduro, pues son sancionadas en Estados Unidos y en la Unión Europea en algún nivel, ¿no? Eso, por supuesto, que es lo que ha hecho que algunas empresas piensen dos veces si vale la pena o no correr el riesgo de hacer negocios en Venezuela. Pero en una eventualidad en que las sanciones sean levantadas, hay más de uno que quisiera correr el riesgo. Claro, claro. Sí, sí, eso es perfectamente factible. Y la otra cosa que tiene que ver es, ¿qué está pasando con las empresas que fueron confiscadas desde Bueno, Chávez hasta ahora? ¿Qué está pasando con eso? a años de esa vorágine de expropiaciones, confiscaciones, sobre todo confiscaciones, pues el gobierno se dio cuenta de que no podía administrarlas todas, porque aplicar los procedimientos de eficiencia para tener niveles importantes de productividad en las empresas es una tarea que requiere mucho esfuerzo y que muchas veces a quien le duele el bolsillo trata de hacerlo con el mayor cuidado e interés. Pero en el caso de muchas de estas empresas, pues se nombraba a un funcionario del gobierno para que se encargara de ellas sin mayor experiencia en el ámbito empresarial y muchas de estas pues se convirtieron, fracasaron o el tema del manejo del personal y la falta de oportunidades y de pagos, etcétera, se convirtió en una carga muy grande. Entonces el gobierno entiendo que ha estado en algunos casos en conversaciones con los antiguos dueños para ver la posibilidad de que estos retomen de nuevo el control de esas empresas. En otros casos ver la oportunidad de si darle ese control a algunos otros privados que estén dispuestos a manejarla. Pero la conclusión de esa situación, de esa pregunta particular que tú me haces, es que se le hizo un gran daño al tejido empresarial, industrial venezolano y que va a costar mucho recuperarlo de nuevo. Sí. Eduardo, nos quedan 2 minutos de programa, pero en estos 2 minutos yo quisiera que tú nos dieras una reflexión sobre el futuro, o mejor, sobre Venezuela en el año 2022. Bueno, lo que debemos tomar en cuenta es que los países no se acaban a menos que las poblaciones de esos países de alguna manera quieran acabarlo, ¿no? La historia universal nos indica que cuando han desaparecido países siempre hay razones específicas, pero en general la mayoría de las poblaciones que ocupan los espacios geográficos que llamamos países no desaparecen. Pueden tener otras vestiduras, pero allí permanecen. Entonces, el mensaje mío es que entender que la responsabilidad de tener un mejor país que el que tenemos reposa exclusivamente en nosotros como venezolanos, que no va a venir nadie milagrosamente a salvarnos, que no va a venir nadie milagrosamente a realizar de la noche a la mañana los cambios que se requieren en el país, sino que es una responsabilidad de todos los venezolanos, los que están adentro y los que están afuera, de construir ese mejor país para el futuro. Y el año 2022 yo creo que todavía implica un tiempo de espera en el cual sea muy difícil que se produzca el cambio político, pero debe ser un año que se aproveche para reorganizar y fortalecer una verdadera oposición o mucho más sólida, mucho más estructurada y organizada para lograr ese cambio político en Venezuela. Es como un compás de espera para hacer esa tarea tan importante. Muchas gracias, Eduardo,
por haber estado conmigo, por haberme estado esta hora increíble. No, gracias a ustedes, a ti y a Alexia, como siempre. Sí, sí, sí. Bueno, y muchas gracias, Alexia, porque siempre conmigo en Diálogo Internacional. Y feliz vacación. Un fuerte abrazo. Igualmente. Igualmente. Gracias. Pásensela bien. Hasta muy pronto.